iPhone 16e no es el SE que muchísimos estábamos esperando y ha cambiado muchísimo toda la estrategia de precios respecto a la línea del iPhone. Lo ha hecho con una serie de especificaciones que yo diría que son un poquito más de lo que yo personalmente me esperaba, pero también el precio es un poco más de lo que me esperaba. Entonces, descubrir cuál es el mejor iPhone para ti no es tan fácil ahora mismo. Por eso quiero ayudarte en esto, para que juntos saquemos cuál es el mejor iPhone que puedes comprar este año, y más teniendo en cuenta este 16e. Desde el 2016, Apple nos ha estado ofreciendo la gama SE, que básicamente lo que era un iPhone más económico. Tenía características de los iPhones coetáneos a él, sobre todo las primeras generaciones de los SE, pero a un precio más atractivo. Era ese intento que tenía Apple por llegar a la gama media y así poder captar a nuevas personas que viniesen quizás del entorno Android o que directamente no les importase lo último de lo último, no necesitasen un teléfono Pro y querían básicamente un teléfono que les fuese a durar durante muchos años. Y así tuvimos la primera generación del iPhone SE, después una segunda generación que salió además justo durante la pandemia y que a mí personalmente me pareció bastante interesante, y rápidamente sacaron otra nueva, pero claro, con un diseño demasiado reciclado y que ya era como, venga, ya este diseño no se puede sacar en 2022. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Apple ahora? Básicamente, lanzar un nuevo iPhone SE, aunque ellos lo llaman E, nada más, que recuerda muchísimo al iPhone 14. Pero, ¿qué ha sucedido con el iPhone 14? Que ya no nos lo encontramos tampoco a la venta dentro de los canales oficiales de Apple. Este nuevo iPhone 16e cuesta $200 más que esa segunda generación de SE, que yo considero que estaba muy bien. Y claro, si echamos un ojo a la configuración del dispositivo, a las características, vemos que es un mejor iPhone que los anteriores SE. La propuesta parece una gran oferta, pero si empezamos a mirar bien, vemos que hay muchos recortes y hace que quizás no sea tan buena opción y que el iPhone 16, el normal, parezca mucho más interesante. Cuidado, no todo es malo dentro del iPhone 16e. Pero antes de continuar hablándote más sobre este nuevo iPhone, quiero hablarte sobre el sponsor de este vídeo, que se trata de Surfshark VPN. Vivimos en un mundo en el que nuestra privacidad está últimamente puesta en tela de juicio. Algoritmos, empresas, desinformación quieren nuestros datos más privados y por eso considero que es muy importante que tomemos cartas en el asunto y que nos intentemos proteger. Y ahí es donde entra Surfshark VPN, que es el sponsor, como te decía, de este vídeo y que lleva siéndolo desde hace un montón de tiempo en este canal. Básicamente lo que hace Surfshark es crear un túnel desde el dispositivo en el que te estás conectando y la web que quieres visitar, y ese túnel lo protege de miradas indiscretas. Imagínate, estás en el aeropuerto, quieres conectarte a la red de wifi pública, pero no quieres que tus datos, porque por ejemplo quieres ver la web de tu banco, queden expuestos. Lo que haces es conectarte a través de Surfshark y con este VPN lo que haces es controlar mucho más esa conexión. Ya no es que solo sea útil para esto, sino que puedes conectarte como si estuvieses en otro país y le añades una capa extra de protección y seguridad. Llevo años usando Surfshark a nivel personal, además de que, como te decía, ¿no?, que han sido también un sponsor del canal, pero de verdad es un servicio en el que creo. Te dejo en la descripción de este vídeo un link para que puedas probar Surfshark. Y bien, continúo hablándote de este nuevo iPhone. El modelo de entrada ya de por sí parte de los 128 GB de almacenamiento, que hace que puedas instalar un montón de aplicaciones, hacer un montón de fotos, almacenarlas en tu dispositivo y seguir teniendo memoria para todos los años siguientes que va a tener de vida útil este iPhone. Además cuenta con el potente procesador A18, que es el mismo que nos encontramos en la línea de todos los iPhone de este año, excepto, bueno, la línea Pro, que lo que tiene es un A18 Pro. Pero si hay algo en lo que este nuevo iPhone destaca es en la batería. Estos días que lo he estado probando me ha sorprendido muchísimo lo que aguanta. Llegabas al final del día con más de ese 20% restante, ¿no? Ese 20% que muchas veces te genera esa ansiedad de decir, ¿dónde está el cargador? Bueno, pues no lo he tenido en ningún momento. Sin embargo, hay algo relacionado con el tema de la carga del dispositivo que Apple ha eliminado de este 16e y que considero que es un error de estrategia, que es el MagSafe. El MagSafe básicamente son unos imanes que están alrededor de la parte trasera del dispositivo y que lo que te permite es ayudarte a cargar este dispositivo. Cuando lo pones, por ejemplo, sobre un cargador con MagSafe, lo que hace es alinearse automáticamente y ayudarte a cargarlo. Además, Apple ha lanzado un montón de accesorios para MagSafe y hay otro montón de compañías de terceros que también tienen estos accesorios, y además una forma de quedarte en ese ecosistema es invertir en accesorios. Entonces me parece muy raro que Apple no haya puesto este MagSafe en el iPhone 16e. Es una muy buena puerta de entrada, ya no solo a aquellas personas que
que van a renovar un iPhone o que se van a pasar de Android, sino que también inviertan en nuevos accesorios muy específicos del iPhone y que la siguiente renovación de dispositivos que hagan sea un iPhone porque ya tienen accesorios. No sé, es algo que personalmente no me explico. El iPhone 16e cuesta $599 y aunque parece una buena oferta, sobre todo si lo pones en comparación con el iPhone 16 normal sin apellidos y dices, si prácticamente son el mismo iPhone. Ese prácticamente tiene sus cosas. Por ejemplo, el diseño del iPhone 16 es un poco más agradable de sostener que el iPhone 16e. El iPhone 16e tiene exactamente los mismos bordes que el 14. Es el mismo chasis. Y lo que sí que nos encontramos respecto al 14, que este no tenía, es el botón de acción. Me gusta que hayan incorporado el botón de acción porque sí que considero que es útil. Al final es un acceso directo que puedes poner a ChatGPT o a Visual Intelligence. Y a mí, personalmente, me gusta. Sin embargo, hay algunas diferencias respecto al iPhone 16. Por ejemplo, en el iPhone 16 nos encontramos una cámara extra, que es el super gran angular. Vamos a poder grabar, al tener dos cámaras, vídeos en formato espacial. Va a servir sobre todo para las Vision Pro. Es verdad que las Vision Pro actualmente son un dispositivo muy de nicho, pero que estoy convencido que de aquí a unos cuantos años va a estar mucho más extendido y poder volver a esos vídeos espaciales que grabamos en su momento, creo que va a ser una alegría para muchos. Luego, el iPhone 16 tiene otro botón, que es el botón nuevo que han puesto de cámara, que aunque inicialmente muchísima gente dijo que no servía para nada, estoy totalmente en desacuerdo. A mí me encanta y de hecho me he dado cuenta de que lo uso mucho más de lo que pensaba, básicamente porque durante esta semana que he estado utilizando el 16e para hacer muchas fotos me he ido automáticamente a buscar este botón y no lo tenía. Es la típica cosa que no te das cuenta de lo mucho que al final se ha terminado integrando en tu día a día hasta que te la quitan, y cuando te la quitan dices, era útil. Luego, en el iPhone 16 nos encontramos con la isla dinámica, cosa que en este 16e lo que nos encontramos es el notch. Hay mucha gente que tampoco usa demasiado la isla dinámica o que más allá de un sentido estético no le dan demasiada importancia. Y está bien, entre un teléfono y otro hay una diferencia de $200. Entonces, habitualmente lo que hace Apple es tener diferentes teléfonos con una diferencia de $100 entre uno y otro. ¿Cuál es el que está en medio? El iPhone 15. El iPhone 15 considero que después de haber salido este de aquí es el que peor parado sale de todos y el que honestamente no recomendaría que comprases actualmente. El iPhone 15 primero tiene un procesador más antiguo que este. Segundo, te quedas sin Apple Intelligence, que actualmente sé que hay mucha gente que dice que no es tan interesante, pero estamos al principio. Poco a poco están lanzando cada vez más cosas de Apple Intelligence, Visual Intelligence también, y recientemente en la última actualización beta también nos lo encontramos en español. En algún momento de la primavera saldrá la versión final para todo el mundo. En términos de longevidad, considero que el iPhone 16e es una mejor opción que el iPhone 15, a pesar de que este cuesta $100 menos. Esa cámara que falta, si haces muchas fotos en formato gran angular, sí, la vas a echar de menos. Pero cuidado, el sensor de la cámara del iPhone 16e es un buen sensor. Son 48 megapíxeles y te permite hacer un recorte de 2x y obtener 24 megapíxeles, que está muy bien, sobre todo si quieres ver las fotos en tu teléfono, incluso si las quieres imprimir. ¿Dónde me he dado cuenta que el iPhone 16e flojea un poco en fotografía? Sobre todo cuando estás haciendo fotografía nocturna. El hecho de que la cámara no tiene estabilización óptico se nota un poquito, y algunas fotos en baja luminosidad pueden salir borrosas. El iPhone 16 Plus, el concepto es el mismo que el del iPhone 16 normal, simplemente es una pantalla más grande, 6,9 pulgadas. Y luego, para todas aquellas personas que sí que vayan a hacer un uso mucho más intensivo del iPhone, sobre todo de la parte de cámaras, el iPhone 16 Pro me parece que obviamente es la compra. Además que tienes esos 120 Hz en la pantalla que hace que toda la experiencia vaya mucho más fluida. Ahora mismo el iPhone 15 está en la línea únicamente para hacer que la versión 16e o que la versión 16 luzca mejor. Entonces, ¿cuál es el mejor iPhone que puedes comprar para ti? Considero que si eres una persona a la que la tecnología le da bastante igual, no busca lo último de lo último, y lo que quieres es un teléfono que le vaya a durar, no te digo ya ni siquiera 4 años, 5, 6, 7 años, vete directamente a por el iPhone 16e. Vas a tener un muy buen teléfono. Quizás sí que sale a un precio que a mí me hubiese gustado que en lugar de 599 fuese $499. Pero aquí en Estados Unidos, ya incluso en el día 1 de salida, muchísimos operadores están haciendo grandes descuentos. Y aunque esa Apple en ningún momento ha dicho qué significa, yo quiero creer que significa
esencial, porque básicamente lo que han hecho es plantear qué es lo que realmente utilizas de un iPhone y marcar cada una de las casillas. Si vas a hacer un uso un poco más avanzado, por ejemplo, eres una persona que vayas a revisar mucho el tema de redes sociales o incluso a crear algo de contenido, entonces vete a por un iPhone 16. Esos $200 de diferencia los vas a poder justificar, ya que la experiencia es ligeramente mejor. O si necesitas una pantalla más grande, pues ya tienes el plus. Pero sabes que iPhone no perdería de vista, si estás un poco justo de presupuesto, el iPhone 14. El iPhone 14 Apple acaba de retirarlo del App Store, pero sigue habiendo muchísimos distribuidores oficiales. Aquí en Estados Unidos tenemos Best Buy, que es, por ejemplo, es un equivalente de MediaMarkt, que siguen teniendo el iPhone 14, incluso a un precio mejor que este iPhone 16e. Pierdes algunas cosas, obviamente, como es el procesador más nuevo o Apple Intelligence, pero ganas otras, como también es la segunda cámara. El iPhone 16e en absoluto es un mal teléfono, de hecho considero que es un muy buen teléfono, aunque algunas cosas han quedado en el tintero debido a que Apple ha tenido que comprometer ciertas características para hacer que el precio se quedase $200 por debajo del iPhone 16. Creo que esa estrategia lo que busca es que veas el iPhone 16e como una ganga, el iPhone 15 como una decisión no demasiado buena y el iPhone 16 normal como una decisión más que interesante, y que muchos otros distribuidores se puedan sacar stock del iPhone 14 y siga siendo una buena opción. El iPhone 16e considero que ha sido ese caballo de Troya que muchos queríamos ver más como un SE, pero que se ha terminado convirtiendo en algo que ha creado una duda existencial dentro de lo que es el iPhone, que se resume en ¿qué es lo que buscamos realmente en un teléfono? En fin, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en siguientes. ¡Chao!